un recipiente esférico de 10 centímetros de radio se recogen 15 litros de gas oxígeno, medidos a la presión de 3 atmósferas y 25 grados Celsius, junto con 20 litros de gas hidrógeno a la presión de 60 psi y 50 grados Celsius. Del recipiente esférico se deja escapar 10 litros de la mezcla a la presión de 1,2 atmósferas y 10 grados centígrados o Celsius. Calcular. Inciso A. Los moles de oxígeno e hidrógeno que quedan en el recipiente. Inciso B. La mezcla que queda se vacía a un recipiente de 5 litros que contiene 1,5 moles de anhídrido carbónico y está a 70 grados Celsius. Determinar la presión final del sistema. Solución. Vamos a analizar primero los datos de cada gas, como también los datos que se aplican a todo el entorno, ¿no? A todo el ambiente. Este es un gráfico que podemos con el que podemos darnos una idea de cómo los dos gases se están introduciendo al recipiente, ¿no? Esférico, y después de que se hayan mezclado los dos gases va a salir una mezcla y obviamente compuesta por esos dos gases, ¿no? Entonces tenemos estos datos de la esfera, el radio que ya lo hemos sacado en metros y con el radio el volumen. Entonces, haciendo las operaciones, el volumen de la esfera es igual a 0,004 metros cúbicos, o haciendo la conversión 4 litros. Y hacemos también el análisis de los datos de cada gas por separado. Hacemos una indicación con los colores, ¿no? Para ubicarnos, referirnos al uno o al otro gas. Entonces, para el oxígeno, el volumen 15 litros, presión 3 atmósferas y temperatura 298 Kelvin. Para el hidrógeno, volumen 20 litros, presión 4,08 atmósferas y temperatura 323 Kelvin. Ahora de esa porción que sale, ¿no? Vamos a hacer también sacar los datos que me dan, ¿no? La mezcla en volumen de 10 litros. También me dan una presión, 1,2 atmósferas y también la temperatura. Nos dan bastantes datos para comenzar. Cuando los gases se introducen al recipiente, ¿verdad? Al recipiente esférico, adquieren una nueva presión. Tenemos que hacer una respectiva, un traspaso, ¿no? A las nuevas propiedades, en este caso ya de la esfera, pero no cambia la temperatura. Entonces aplicamos ley de Boyle para los dos gases. También acá por separado, presión 1 por volumen 1 es igual a presión en el estado 2 por su volumen en el estado 2. Lo mismo para el hidrógeno. Entonces para ambos casos el dato que vamos a sacar nuevo es la presión, y aquí ya le aumentamos, ya es una presión prima, ¿no? Presión prima oxígeno, presión prima del hidrógeno, 11,25 atmósferas y 20,4 atmósferas. Las nuevas presiones de los dos gases una vez que están dentro del recipiente esférico. Establecemos el balance que usaremos para hallar los moles finales. Siempre cuando se añade, cuando se quita, hay que hacer este balance, ¿verdad? En este caso, esa es la ecuación que ya no sabíamos nosotros, ¿no? El número de moles finales va a ser siempre el número de moles iniciales menos el número de moles que salen, obviamente. Si fuera una adición, esto se convertiría en más y aquí se añadiría, ¿no? La masa añadida. Hallamos el número de moles iniciales y la respectiva proporción. Nos hemos planteado esta ecuación. Vamos a hallar las variables. Vamos a hallar primero n sub i. N sub i lo componen obviamente también los dos gases en su estado inicial, ¿no? Pero con inicial tomamos en cuenta estos dos datos, o sea, cuando están ya en el recipiente esférico. Para cada uno aplico la ley de gases ideales despejando n. Entonces aquí tenemos presión por volumen de este gas, ¿no? Entre la constante R y su temperatura, que era también un dato. Lo mismo para el hidrógeno. Su presión que hemos hallado acá
el volumen de la esfera. Obviamente ambos van a ocupar el mismo volumen, están compartiendo el mismo recipiente. Es un concepto muy importante a tomar en cuenta eso, ¿no? Que comparten el mismo recipiente los dos gases. Y también su temperatura que nos dan de dato. Reemplazando ya nuestros valores numéricos, todo tenemos acá del oxígeno y del hidrógeno. Y tenemos que 1,841 moles habían sido los moles iniciales del oxígeno y 3,081 moles del hidrógeno. Ahora, ¿por qué lo he hecho por separado acá? Porque necesito saber precisamente por separado cuántos moles le pertenecen al oxígeno y al hidrógeno. Ya, entonces, dado que ya sé por separado esos datos, puedo hacer ya la sumatoria. Entonces, mis moles iniciales habían sido un total de 4,922. Muy bien, ahora vamos a aplicar este concepto ya que es muy, pero muy importante en las presiones, cuando hay mezcla de gases, ¿no? Y es el concepto de fracción molar. Es únicamente una proporción, ¿sí? Tu gas va a estar compuesto siempre en un tanto por un gas y en otro tanto por otro gas, y por 3, por 4 gases se van a repartir siempre, ¿no? Estos dos gases tienen que hacer un 100%, ¿no? En sus respectivas proporciones. ¿Cómo hallo esto? Este número de moles individual lo divido entre el número de moles totales. Lo mismo para el otro gas. Es lo que hice acá. Eso es mi fracción molar. Únicamente es un factor por el que multiplicas tu presión o tu volumen, tu número de moles totales, ¿sí? Y me queda entonces que la fracción molar del oxígeno es 0,374 y del hidrógeno 0,626. Esta proporción se va a mantener para todos los casos, ¿sí? Lo que les decía, esta proporción es de lo que se compone nuestra mezcla ya gaseosa, ¿sí? Y nunca va a cambiarse a menos que a esa mezcla se le añada ya otro gas, ¿no? Entonces, si sea que se quite o se añade dentro de esa misma mezcla, o sea, esa proporción va a quedar. Entonces, eso es lo que nos menciona esta partecita, y tenemos que también tomarlo muy en cuenta a la hora de hacer nuestros cálculos. Y estas fracciones molares nos deben sumar 1. Nos suman, ¿verdad? Suman 1, o sea, el 100%. No hay ni un dato que falte o que sobre. Posteriormente hallamos el número de moles que escapan. Ya teníamos n sub i. Ahora nos falta la siguiente n, ¿no? N, número de moles que salen, las que escapan. Con todos los datos que me han dado, los que están en verde, ya hallamos directamente, ¿sí? Todo me han dado de dato y lo ha asumido mi constante R, en esta ocasión con unidad de atmósfera. Entonces mis moles que salen habían sido 0,517. Ya tengo n sub i y número de moles que salen. Volvemos a nuestra ecuación de balance, ¿verdad? Ya tenemos entonces los moles finales, los moles que se han quedado en aquel recipiente esférico, luego de que se escapara una parte. Mi diferencia hago, y entonces había sido un total de 4,405 moles que quedan de la mezcla, ¿no? Estos son de la mezcla. Y ahora con las fracciones molares que les he dicho que se mantienen para todas las instancias, en la masa que se va, en la masa que se queda. Entonces aplico también acá, en esta ocasión con los moles finales que he hallado hace momentos. Por ese factor, esa fracción molar, voy a multiplicar mi total de moles para el oxígeno y para el hidrógeno, teniendo ya ahora sí mis moles finales por separado, ¿sí? He podido separar qué tanto le pertenece al oxígeno y qué tanto al hidrógeno. 1,647 y 2,757. Y esas son mis respuestas para el inciso A. Para el inciso B, esa mezcla dice que
se va a añadir, ¿verdad? Nos están dando a unos nuevos datos que tenemos que procesar acá. Esto precisamente. Esto era parte de la mezcla que salía, ¿verdad? O con lo que quedaba en el recipiente esférico. Entonces eso va a pasar a otro recipiente, dice. Todo lo que está en el rojo se va a meter aquí al amarillo. Y en este amarillo ya había un gas, no es que estaba vacío. Entonces nuevamente va a ocurrir una mezcla, ¿verdad? Ya sabemos qué gases componían mi primera mezcla y qué gas compone el recipiente nuevo, del cual también ya me dan todos los datos, ¿no? Tengo volumen, tengo moles y tengo temperatura. Con esos tres es suficiente para hallar mi presión, que ya hallo acá. La presión del dióxido de carbono, ese es el anhídrido carbónico, ¿verdad? Es de 8,438 atmósferas. Eso solo tomando en cuenta acá, ¿verdad? En el amarillo, antes de que entre la mezcla con ya este dato que hemos hallado con sus moles respectivos. Entonces tengo que hacer una nueva ecuación de balance. Presión final ahora sí, va a ser igual a la presión de esta parte, ¿no? De esta mezcla que recién va a entrar, más la presión que ya había acá, que la vamos allá, entonces acá. Entonces mi incógnita es P sub F, que es de acá. Y voy a hallarla precisamente porque no la habían hallado anteriormente. Y igual es una operación con la ley de Boyle, porque no nos han mencionado ninguna nueva temperatura, por lo menos para esa porción de mezcla que va a entrar, ¿verdad? Entonces aquí está, primeramente mi presión final, con los datos que ya tenía de fracciones molares y presiones, ya podía hallar por separado las presiones del oxígeno y del hidrógeno, las sumo y esta es mi P sub F, la presión final. Aplicando la ley de Boyle para hallar una nueva presión, P sub F', vamos a llamarle, en verde está. Entonces ahí está. Estos son los datos iniciales en los que estaban la mezcla en el inciso A, el volumen de la esfera, porque nos han dicho que la mezcla que ha quedado en la esfera, ¿verdad? Ese es su volumen 1. El volumen 2 en amarillo o en dorado es dentro de los nuevos datos que me han dado en el inciso B. Mi incógnita es P sub F', en verde. Reemplazando todos mis valores, mi presión P sub F' había sido igual a 25,32 atmósferas. Ya está, ya tenemos las dos presiones finales y vamos a hacer la sumatoria. 25,32 atmósferas más 8,44 atmósferas y mi presión final ya. Entonces en la nueva mezcla con el dióxido de carbono es de 36,76 atmósferas. Y esa es la respuesta de mi inciso B.